Bueno, profesor Norma y compañero, muy buenas noches. Soy el estudiante Luis Fernando Bonilla Calderón, identificado con la cédula 12197099. Me va a permitir dar respuesta a las tres preguntas orientadoras en esta segunda unidad. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con qué es lo rural. Pues digamos que lo rural, en mi concepto y apropiado pues todo el material bibliográfico, podemos definirlo como un territorio caracterizado por un espacio natural de una densidad poblacional baja, con características agrícolas, de producción agrícola en cuanto a cultivos de alimentos, también de animales, que digamos producen una serie de personas para su supervivencia. En ese sentido, pues este territorio rural tiene también ciertas características como es la homogenización de la identidad, en cierta forma de la cultura, puesto que por lo general hay hay una especie de continuum en las labores del campo, es decir, se pasa de generación en generación todo lo que es digamos, las costumbres y las tradiciones, es decir, los hijos ven a cumplir las labores que desempeñan sus padres, y en cuanto a las niñas, pues también continúan esa labor doméstica de las mamás en el campo. Aunque hay un factor que sí se está presentando, lo puede evidenciar en unas entrevistas, que dice que ya la mujer rural, las nuevas generaciones, no está quedándose como tal en el campo. Por lo general quiere siempre emigrar a las ciudades, continuar sus estudios, pero ya digamos ha bajado en un 40% la tasa de mujeres que continúan, digamos, perpetuando lo que es las tradiciones domésticas en los hogares. En cuanto a los hombres, aunque se mantiene, digamos, un 50-50, pero también se ha bajado de esa tradición. También lo rural, pues según el DANE nos mostraba una encuesta, bueno, en una definición del 2009, que realmente hasta creo que es hasta despectiva la definición, porque concibe lo rural como algo que es sin calles, que no tiene servicios públicos básicos, bueno, etcétera, etcétera. Pero desconocemos con esta definición que lo rural es lo esencial, que nuestros territorios rurales son, en mi concepto, la base, digamos, de lo que es nuestro país. Colombia es un país rural, pero desafortunadamente, precisamente como lo hemos estigmatizado el campo, pues lo conseguimos como algo apartado, algo arcaico, algo que está atrasado, porque esa es digamos, la concepción que desafortunadamente se tiene, aunque con algunas variaciones frente a quienes de pronto ven solo el perímetro semiurbano o periurbano, donde se han venido pues como construyendo especies de chalets que son utilizados para situaciones de turismo, pero pues en sí, digamos, estos territorios, digamos que en cierta forma han cambiado un poco la concepción de lo rural, y pues se ha visto en esta dinámica pues que cambian el concepto en cuanto a lo rural, pero pues es algo imaginario, no es algo que es objetivo, sino que es muy subjetivo, puesto que lo rural sí se sigue concibiendo, inclusive yo preguntando a algunas personas lo conciben como algo que está muy apartado, donde vive la guerrilla, etcétera, etcétera. Así es que es concebido el territorio rural.
Realmente pues, no estoy muy de acuerdo con la definición del DANE, no me parece que sea también por allá un territorio segregado, apartado, ¿no? Lo rural realmente es nuestra esencia, lo rural para mí es el corazón de nuestro país, es la gran posibilidad que tenemos para futuro convertirnos, como bien lo dice el gobierno actual, en potencia mundial de la vida, potenciar nuestros recursos naturales, realmente integrar lo rural con lo urbano, porque no podemos seguir en esa dicotomía, como también lo mencionaban los autores, de que lo rural es allá y lo urbano acá. No, hay que integrar tanto lo urbano como lo rural para poder establecer una política pública clara, donde lo rural sea ese sustento de lo urbano, y a partir del urbano pues también como son las TI, pues podamos tecnificar nuestro campo, ser ese soporte para el campesino, pero no podemos, vuelvo y lo repito, seguir con esa dicotomía de que son dos cosas aparte, ¿no? La integración es fundamental. Bueno, ahora bien, ¿cómo se construye socialmente lo rural? Pues socialmente lo rural se construye a partir de la interacción entre el campesino y el citadino. Así es que se construye socialmente, es decir, la integración entre el campo y la ciudad es fundamental para construir socialmente lo rural. Pues no podemos hablar solamente de ruralidad desde al margen del urbano, no. Tiene que ser siempre integrado, como lo decía anteriormente, lo rural, puesto que lo rural se construye primero a partir de esos saberes, de esas tradiciones que se han formado a través de todos los años y que permiten tener un pensamiento claro del campesinado, en cómo conciben su tierra, su territorio, cómo lo ven ellos. Y es fundamental en ese sentido, y quiero traer a colación precisamente que nos lo mencionaba en la guía, en el material bibliográfico, en el caso de Bolivia, que los campesinos, mientras que tienen una visión etnocéntrica de lo que es su territorio, de lo que le aporta como sustento de vida, como ese recurso fundamental para su desarrollo, las multinacionales lo conciben es como un negocio, y realmente pues eso es lo que vemos a lo largo y ancho de Latinoamérica, y Colombia no es la excepción, ¿no? Siempre es mirando los grandes multinacionales cómo allá explotan para la minería ilícita, pero para la minería, para la explotación de hidrocarburos, y desconociendo precisamente el pensamiento del campesinado, desconociendo. Bueno, me disculpa que pasan aviones, entonces tengo que cortar. Desconociendo que el campesinado es realmente el dueño de la tierra, es el que sabe cómo direcciona. Es más, es tan importante. El campesino es el que conoce su territorio, sabe dónde están los nacimientos de agua, sabe hasta dónde puede cultivar, etcétera, etcétera. Y entonces precisamente a partir de ese conocimiento es que a él es el que debe orientar las decisiones. Es el orientador, es el campesino, es ese orientador que debe sustentar las decisiones o las políticas públicas del gobierno. Es decir, si se va a intervenir X o Y territorio, pues a través de unas mesas de trabajo con el campesino, que es el que debe ser esa guía para poder realmente establecer una política pública que sea objetiva y sobre todo que vaya en pro del desarrollo de las comunidades rurales, y no solamente privilegiando los intereses de unas multinacionales que lo único que buscan es su interés particular. Entonces precisamente así es que se construye lo rural,
con esa interacción. Se construye a partir del respeto por el pensamiento del campesino, pero también, lógico, también se construye a partir digamos, de esa interacción con todos los actores sociales, con el empresariado, con la sociedad civil en general. O sea, es que se necesita de un consenso. Entonces, así es que construimos lo rural, no solo con visiones sesgadas o particulares, sino siempre con una visión muy heterogénea para comprender, digamos, las fenomenologías que afectan lo rural desde todos los focos. Entonces, digamos, la producción agrícola, ¿por qué no se está dando esto y lo otro? Pues entonces se construye precisamente desde allá, mirando en la ciudad, ¿por qué no se venden los productos? ¿Cómo podemos favorecer para que el campesino pueda vender sus productos de la mejor forma? Ponerlos directamente en los almacenes de cadena, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, así es que se construye socialmente lo rural. Bueno, pasaré a la siguiente pregunta. Finalmente, ¿qué tensiones y problemáticas aborda la sociología rural? Es increíble todas las tensiones y problemáticas que aborda la sociología rural. Primero, pues la sociología rural aborda las tensiones que se presentan entre el campesino y el citadino, ¿no? Entre la ciudad y el campo, porque pues con esa, en cierta forma, segregación que tiene con el campo, pues no podemos establecer una política clara que contribuya precisamente a mitigar todos los problemas estructurales y las fenomenologías que se presentan en el campo. En ese sentido, pues, digamos, digamos, es importante establecer que la violencia como tal es una de las problemáticas que la sociología rural pues siempre está estudiando, porque es un factor determinante que ha generado desplazamiento de nuestras comunidades rurales, dejando abandonado todos sus territorios y generando toda más pobreza en las ciudades, porque son personas que llegan a las ciudades sin ningún tipo de bienestar, de quizás a prolongar la cadena de pobreza que se ciñe en las ciudades. Entonces es un tema fundamental de estudio de la sociología rural. Digamos, para mí creo que este es un factor, es el factor determinante, la violencia. La violencia generada por grupos armados ilegales que coaccionan y coaptan a nuestras comunidades campesinas y las desplazan de sus territorios, generando pues una crisis social y humanitaria de proporciones épicas, que es lo que vivimos actualmente en nuestro país. También, ¿qué tensiones? Pues vemos tensiones relacionadas con la explotación del medio ambiente, la minería ilegal. Es increíble también como grupos al margen de la ley están dañando nuestros ríos y dañando los recursos naturales solamente para depredar el medio ambiente y poder generar minería ilegal, cultivos ilícitos, narcotráfico, etcétera, etcétera. En este sentido, también pues juega un papel fundamental el gobierno en tres aspectos. ¿Qué hacer para precisamente mitigar todo lo que es el problema de la violencia? Segundo, el daño ambiental, digamos la protección ambiental. Y tercero, que lo hablábamos en las clases, en los IPAs, que era primero el terreno de los baldíos. El gobierno realmente tiene que crear una política pública muy clara. Confiamos que en el actual gobierno, como con su programa Colombia Potencia Mundial de la Vida, sí lo haga. Y
y realmente pues todos trabajemos en ese sentido. El gobierno es el que tiene que ser el dueño de los baldíos. No podemos seguir permitiendo que los particulares se apropien de los baldíos y lo utilicen solamente para su interés comercial. Era básicamente eso mis intervenciones. Agradezco mucho esta oportunidad. Una feliz noche para todos.